situación que se repite también en la historia. Los judíos no son responsables colectivamente de la muerte de Jesús. También es importante tener claro nosotros ese aspecto, pues que se había condenado demasiado fuerte. Ya en eso hemos tomado una posición también un poco más amplia. Dice, en el proceso contra Jesús, no todo el pueblo de Israel es responsable, ni toda la clase política, ni la clase religiosa. Los responsables más directos fueron, recordemos, Judas, que lo entrega, el Sanedrín, un grupo del pueblo, manipulado por ese Sanedrín, y luego, entre los representantes políticos estaban y religiosos, Anás, Caifás y Pilatos. O sea, se unieron ahí el poder político y el poder religioso. En este caso, tenemos que decir con claridad, solo Dios conoce la responsabilidad de cada uno de estos actores, y no nos toca a nosotros ser los jueces de estas personas que procesaron al mismo Jesús. La Iglesia, en este sentido, sabemos que ha cambiado aún el lenguaje para buscar una mejor relación con este pueblo, con sus líderes, pues ellos son los herederos de la promesa y parte de nuestra historia de salvación. Consideramos también nuestros hermanos mayores, se dice. Antiguamente la liturgia hablaba de una forma muy fuerte sobre ellos, decía, oremos por los pérfidos judíos. Eso lo ha cambiado ya la liturgia nueva. Y fue especialmente en el Concilio Vaticano II en donde se aclaró esta posición. Y yo creo que desde el mismo Pablo VI hemos visto una apertura grandísima en todo este campo de la relación de nosotros cristianos con los judíos, y lo vimos también con Benedicto XVI, y basta ver en el día de ayer en Aparecida, en Brasil, el Papa también ahí dialogando y conversando, saludando a todos estos rabinos y a muchos representantes de otras religiones, pues elementos que nos hacen muy cercanos, muy familiares, y que vivimos una época muy diferente a la que se vivió hasta hace poco. Todos los pecadores fueron autores de la pasión de Cristo. Es otro elemento que hay que tener muy presente. No fue todo el pueblo de Israel, sino todos los pecadores, pero entonces no son todos los líderes religiosos y políticos de su tiempo. La Iglesia siempre ha reconocido que la causa de la pasión de Cristo es el pecado del hombre, del de ayer y del de hoy. Somos autores y somos instrumentos de esa pasión. En esta culpabilidad, la nuestra es mayor, y eso sí tenemos que tenerlo muy claro, que el pueblo de Israel. Porque, como bien dice San Francisco de Asís, basado en la primera de Corintios, dice, de haber conocido ellos, refiriéndose a los judíos, al Señor de la gloria, no lo habrían crucificado jamás. Una sentencia fuerte. En cambio nosotros, así lo conocemos y sin embargo lo ofendemos. Queda pues ahí una reflexión de tipo espiritual para cada uno de nosotros frente a esa responsabilidad que tenemos ante la muerte de Jesús. Pasamos al numeral 2, la muerte redentora de Cristo en el destino divino de la salvación. Jesús es entregado según el preciso designio de Dios. Entramos en un tema, me parece aquí muy delicado de analizar, y en el cual solo desde la fe, tengámoslo presente muy claro eso, solo desde la fe se puede entender. Nos preguntamos, ¿por qué Jesús tuvo que morir por nosotros? Una cuestión bastante compleja. Digamos simplemente esto, desde esta perspectiva, muchos se preguntan por la responsabilidad de los que intervinieron en este proceso y en esta ejecución. Se parte de la siguiente afirmación, miramos en el número 599, síganlo por favor. Dice, la muerte violenta de Jesús no fue fruto del azar en una desgraciada constelación de circunstancias. Pertenece, pónganle cuidado ahí, al misterio del designio de Dios. Entonces entramos en el plano del misterio, donde ya para nosotros explicar todo ello, pero nos quedamos sin lugar a duda cortos. Sin embargo, los que intervinieron en este acontecimiento sí tuvieron su parte de responsabilidad, pues hicieron uso de su libertad. Entramos en todas esas categorías filosóficas de la libertad del hombre. Recordemos que Pilatos quería dejar libre a Jesús, pero se dejó seducir por las masas y por las circunstancias del momento. Fue cobarde, fue flojo, podríamos decir nosotros, pero entonces tiene su parte de responsabilidad. Recordemos que cada hombre hace uso de su libertad
y por eso es responsable de sus actos y tiene que responder por ellos hoy y siempre. Aunque Dios conoce el pasado, el presente y el futuro, da a todos la libertad y quiere para todos esa felicidad eterna. Sin embargo, también nos damos cuenta, muchos la rechazan o no actúan de acuerdo con esta recta conciencia. Entra pues ahí en juego todo el concepto de libertad y del uso de la recta conciencia. Pero sobre el juicio que Dios les hizo por su actuación contra Jesús, nosotros no tenemos ningún fundamento para decir que no se salvaron. Recordemos ante todo que Jesús viene a presentarse como un Dios misericordioso que da a todos la gracia del perdón, de la conversión. Podemos concluir diciendo entonces que Dios, en su infinita sabiduría, permitió, que es claro, que no obligó, esa expresión ahí es muy importante, no obligó ni indujo que los que condenaron a Jesús lo hicieran haciendo uso de su libertad, de su libre albedrío, y que de esta forma se realizó su designio de salvación. O sea que Dios de un mal hizo un bien. O como dice bellamente el pregón pascual, recordemos esa expresión tan bella, oh feliz culpa que mereció tal Redentor. Entonces desde ahí cambia toda una perspectiva. Decimos que Dios escribe como derecho en líneas torcidas. Aquí se ve claramente. Se corrige de este acontecimiento lo grave que es el pecado para Dios. Entonces, ante esa grave y grande ofensa, se requiere de un gran reparador, su Hijo único, Jesucristo. De ahí pues el pecado tan grande requería de alguien también grande que volviera a establecer esa reconciliación. El numeral 601 nos dice entonces, muerto por nuestros pecados según las Escrituras. El principal texto que hace referencia a esta salvación para Israel y para toda la humanidad, ojalá lo tengan muy presente, es este texto de Isaías 53, 11b, 12. Vamos a leer textualmente, que me parece que es fundamental conocerlo, porque es el único texto del Antiguo Testamento en esa referencia. Dice, el justo, mi servidor, hará una multitud de justos y se hará cargo de sus deudas. Por eso lo contaré entre los grandes y le daré la herencia reservada a los fuertes, porque se ha negado a sí mismo hasta la muerte y ha sido contado entre los pecadores, cuando llevaba sobre sí el pecado de muchos e intercedía por los pecadores. Ese texto, tengámoslo por favor muy presente como punto de referencia de aplicación del sentido de las Escrituras sobre la muerte de Jesús. Este texto, recordemos, forma parte del cuarto cántico del siervo de Yahvé, el segundo Isaías, y es uno de los momentos culmen de la revelación de todo el Antiguo Testamento. Este texto es el único del Antiguo Testamento que hace semejante referencia. La conciencia del mal y del pecado está presente en todas las culturas, y para purificar o expiar ese mal, también lo sabemos nosotros, se ofrecían sacrificios rituales, o se ofrecen, tanto en el pueblo de Israel a su Dios Yahvé, como en los otros pueblos vecinos a sus divinidades. Pero solo el sacrificio del siervo de Yahvé será el único que nos curará y nos justificará y nos reconciliará con Dios. Ese siervo es indudablemente para nosotros Jesucristo. Varios textos del Nuevo Testamento confirman el cumplimiento de lo descrito en ese cántico de Isaías. Basta mirar ahí el número 601. Recordemos también en ese caso cómo Dios, de una forma extraordinaria, cuando se nos presenta el caso del sacrificio de Isaac. Isaac le fue perdonada la vida y se sustituyó por un cordero. Cristo no se le fue perdonada la vida, tuvo que sacrificarse. Y recordemos también ese acontecimiento cuando Dios viene a dialogar Yahvé viene a dialogar con Abraham y le cuenta el Señor que va a acabar con Sodoma y con Gomorra porque son pueblos pervertidos, y empieza Abraham el regateo. Oiga, pero si hay 40, y si hay 30, si hay 20, si hay 10, y no lo hubo. ¿Por qué? Porque ese único
iba a ser Jesucristo. Por eso llega un momento en donde cortan y nos sigue el relato del regateo, porque sabíamos ya nosotros que solamente uno iba a ser el que iba verdaderamente a compensar esa situación grave de pecado. Este texto entonces nos evidencia también otro elemento fundamental, la universalidad de la salvación, para que todo el que la busque, la desee, la acepte y la asuma. Es importante ese elemento también de universalismo que captamos ya en el mismo Antiguo Testamento. Dios se hizo pecado por nosotros. Este título del 601, que ustedes allá también en el catecismo, no se puede interpretar diciendo que Jesucristo es pecador. Hay que poner mucho cuidado en ello, que sería un gran error. Se hizo pecado. Recordemos en el bautismo que él recibió cuando Juan lo quiso bautizar, se mezcló con los pecadores, y allá por eso se dice que recibió ese bautismo de conversión, pero no porque él fuera pecador. Significa entonces más bien hacerse naturaleza humana, hacerse hombre, y decir hombre es sinónimo de decir pecado. Nosotros comprendemos muy bien eso, y sobre todo remontándonos hasta el pecado inicial, que le llamamos también pecado original. Y asumió Jesús la humanidad hasta el punto de llegar a decirle a su Padre: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese grito increíble que nosotros no alcanzamos a entender esa expresión de Jesús verdaderamente. Asumió en tal forma su humanidad que pareciera que estaba olvidando su divinidad y su íntima relación con su Padre. De esta forma, Jesucristo cumplió a cabalidad la misión encomendada por su Padre. Miremos entonces, para terminar esta primera parte, este último número. Dios tiene la iniciativa del amor redentor universal, en el 604. El envío del Hijo de Dios a la tierra fue un acto totalmente libre y de amor de Dios por nosotros los hombres. Es mérito solamente de Él, que nos amó primero y que no se queda indiferente ante el pecado del hombre. Recordemos el rompimiento, pero Dios es el que toma la iniciativa, busca a Abraham, busca después a Moisés, está pendiente de los profetas y elige a quienes quiere que le colaboren en esa tarea grande. A Dios le interesan los hombres para hacerlos felices y partícipes de sus dones y de sus proyectos. Es un acto benevolente totalmente de Dios hacia nosotros. Es lo que llamamos, sí, el amor benevolente de Dios. Jesucristo da la vida por quienes estaban enemistados con Dios. Y sabemos que ahí viene también ese gran contraste, lo que nos dice también la palabra de Dios. Dar la vida por un amigo es lógico, comprensible y digno de alabanza. Claro, ¿quién no da la vida por un amigo? Pero dar la vida por los enemigos es solo y fue propio de Dios, de Jesucristo. ¿Cómo sabemos también lo que nos dice la palabra de Dios? Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esa carta a Timoteo. O sea, que nadie está excluido de ese amor salvador de Jesucristo. Todos estamos invitados a esa salvación. Recordemos, Jesucristo nos dice: no es voluntad de vuestro Padre Celestial que alguno de estos pequeños se pierda. Y dentro de esos pequeños estamos cada uno de nosotros, que nos llamamos hoy también cristianos. Continuamos con el numeral 606. Dice: toda la vida de Cristo es ofrecida al Padre. Sin lugar a dudas que Jesucristo haber tomado la naturaleza humana, le implicó salir como de su hábitat, de su estado natural, y por lo tanto toda su encarnación fue una renuncia de él a su esencia propiamente en cuanto a estar, y por lo tanto estar aquí encarnado implicaba no estar en el cielo. Nosotros decimos, para nosotros estamos desterrados. Dios, Jesucristo, decimos, baja al venir del cielo a estar con nosotros, estaba como ya no estar como en alguna forma en la gloria del Padre. Entonces eso le implicó una ofrenda,
en la cual él tenía entonces que cada día renovar también hasta que llegara el momento de la salvación, con su muerte. Jesús, antes que nada, sabemos nosotros, vino a ser la voluntad de su Padre. Esa palabra voluntad del Padre también es algo que tenemos nosotros que reconsiderar en nuestra vida, para también en nuestra vida tratar de hacer siempre esa voluntad también de Él. Vino con una misión concreta, la redención de la humanidad. Esto, por lo tanto, le exigió a Él actitudes de humanidad como eran obediencia y humildad, dos virtudes, hoy tal vez muy olvidadas y tal vez muy desacreditadas. Este asumir la voluntad de su Padre nos ha santificado por su entrega total a la obra redentora, incondicional y con alegría, totalidad. Esta misión la asumió, sabemos, desde el momento de la concepción. Hacer la voluntad del Padre fue asumido totalmente por Jesús, pero sabemos también durante su vida en su humanidad hubo momentos de dificultad y sabemos que la tentación lo estuvo asediando siempre durante toda su vida. Las expresiones de Jesús son muy dicientes. Recordemos cuando dice: Padre, líbrame de esta hora, pero luego complementa: pero si he llegado a esta hora para esto. También dice él: Padre, aparta de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Y también agrega: el cáliz que me ha dado el Padre, no lo voy a beber. Recordemos en la cruz esa expresión fuerte: tengo sed. Numeral 608. El Cordero que quita el pecado del mundo. Jesús es señalado por Juan después del bautismo, cuando él dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se lo señalan los discípulos que van en pos de Jesús. Esta imagen del Cordero tiene especialmente tres fuentes en el Antiguo Testamento, recordémoslas. Primera, la del sacrificio de Abraham, conocemos muy bien. Segundo, la del Cordero Pascual, cuando el pueblo iba a salir de Egipto. Y también se habla la de los chivos expiatorios, que está en el Levítico 16, para la celebración del Día del Perdón, que se llama Yom Kippur. Uno era sacrificado a Yahvé y el otro cargaba con todos los pecados de la comunidad y era sacado de la ciudad y abandonado en el desierto. Cierta similitud con Jesús, que es llevado también fuera de la ciudad para que muera. Jesús cumple perfectamente esa misión de cargar sobre sí todos los pecados del mundo y ser ofrecido al Padre como sacrificio perfecto. Jesús acepta libremente el amor redentor del Padre. El amor de Jesús tiene dos fines: primero, complacer al Padre, y segundo, donarse por nosotros los hombres. San Juan nos dice en su Evangelio: los amó hasta el extremo. Y en otro texto dice: nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. Es muy importante. Jesús entonces asume con total libertad y conciencia el camino de la muerte, no era ajeno a ella. Jesús anticipó en la cena la ofrenda libre de su vida. Eso es lo que celebramos y decimos cada vez que se celebra la Eucaristía. Su cuerpo será entregado por la humanidad, su sangre será derramada por muchos para el perdón de los pecados. Lo recordamos cada vez que participamos en ella. Aquí Jesús ratifica nuevamente el cumplimiento de ese proyecto que el Padre le ha encomendado, y le encomienda a él también a sus apóstoles luego perpetuar este recuerdo y celebrarlo como memorial de su pasión y de amor por los hombres. Por eso se dice también que en esta última cena Jesús instituye a sus apóstoles en sacerdotes de la nueva alianza. Ya el sacerdocio antiguo queda entonces ya totalmente eliminado. Pasamos a la agonía en Getsemaní, numeral 612. Bien sabemos nosotros que todo hombre
ante la realidad de la muerte, normalmente siente terror, miedo, angustia y tristeza. Aunque pareciera hoy que ciertos grupos humanos quisieran como sobreponerse a ello, pero no sabe uno en lo profundo del ser qué estarán pensando. Naturalmente, esta también se puede asumir, entonces ahí viene la actitud de nosotros, enfrentar, acoger, recibir con paz y hasta con alegría. Los santos nos dan ejemplo en eso. Recordemos a Santa Teresa de Jesús, la misma fase de San Francisco de Asís, recordemos los testimonios de los mártires, San Ignacio de Antioquía, y en sí la muerte de todo santo es un ejemplo para nosotros. Jesús como hombre entonces sintió terror ante la muerte, y mucho más él, que como Dios que era, sabía lo que iban a hacer.